Buen día, profesor. Mi nombre es Yervadillo Hernández. Soy alumno de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Curso el sexto semestre. Voy a presentar la tercera unidad de la materia de instrumentación. Y pues su nombre es Carlos Bueno Avendaño. El nombre de la unidad 3 es actuadores. Para empezar, ¿qué es un actuador? Un actuador es un dispositivo inherente mecánico cuya función es proporcionar fuerza para mover o actuar otro dispositivo mecánico. La fuerza que provoca el actuador proviene de tres fuentes posibles: presión neumática, presión hidráulica y fuerza motriz eléctrica, un motor eléctrico o un solenoide. Dependiendo del origen de la fuerza del actuador se denomina neumático, hidráulico o eléctrico. 3.1. Actuadores eléctricos. La estructura de un actuador eléctrico es simple en comparación con la de los actuadores hidráulicos y neumáticos, ya que solo se requiere de energía eléctrica como fuente de poder. Como se utilizan cables eléctricos para transmitir electricidad y las señales son altamente versátil y prácticamente no hay resistencia respecto a la distancia entre la fuente del poder y el actuador. Los actuadores eléctricos, como lo menciona el texto, son aquellos que utilizan la energía eléctrica para poder transformar esa energía en un tipo de fuerza. Algunos de los ejemplos se ven en esta imagen, no sé si se alcance a apreciar, pero son esos. Hay varios tipos de actuadores eléctricos. Entre ellos está los motores de corriente continua, que dice que son los que más se emplean en la actualidad, sobre todo por su gran versatilidad y facilidad de control que ofrecen. En el motor se incorpora un sensor para la posición que realiza el control sobre la acción del actuador eléctrico. Tenemos otro que es el controlado por excitación, que dice que es el que crea un campo magnético de dirección fija. También tenemos controlados por inducción. El inducido se sitúa en el estator del motor, lo cual provoca la acción o el fenómeno de inducción. También tenemos los motores de corriente alterna. En ellos podemos distinguir dos tipos, los síncronos y los asíncronos. También tenemos motores de paso a paso, que estos a su vez tienen como que subclases, que son de imanes permanentes, de reluctancia variables y los híbridos. Bueno, ¿cuáles son las funciones de los actuadores eléctricos? Dice que se utiliza para sistemas de visión y corrección remota de posiciones, movimiento de brazos articulados para líneas de producción automatizadas, encolado y fresado, manipulación automática de objetos, por ejemplo, en laboratorios con una gran precisión. Se utilizan prácticamente para hacer cosas muy precisas. Y rapidez en el sistema Pick and Place, elevadores verticales, desplazamiento de cargas a gran presión y precisión, perdón. Tenemos ahora los actuadores neumáticos. A los mecanismos que convierten la energía del aire comprimido en trabajo mecánico se les denomina actuadores neumáticos, aunque en esencia son a los actuadores hidráulicos, el rango de compresión es mayor en este caso, además de que hay una pequeña diferencia en cuanto al uso y en lo que se refiere a la estructura, debido a que estos tienen poca viscosidad. También se clasifican por algunos tipos de grupos. Está el cilindro de simple efecto. Dice que es el que presenta una entrada de aire para producir una carga de trabajo en un solo sentido. El émbolo se hace retornar por medio de un resorte interno, un muelle, o por algún otro medio externo como carga. Se utiliza para inmovilizar marcas, sujetar o expulsar. Este lo que hace es que genera una presión adentro del émbolo, del cilindro, bueno, y provoca que mantenga una carga de forma fija o amortiguada.
Tenemos el cilindro de doble efecto. Como su nombre o la diferencia del de simple efecto es que este presenta dos entradas de aire para producir carreras de trabajo de salida y retroceso. Realiza tanto su carrera de avance como la de retroceso por acción del aire comprimido. Se denomina, su denominación es debido a que emplea las dos caras del émbolo, aire en ambas cámaras, por lo que estos componentes pueden realizar trabajo en ambos sentidos. Es este el que se muestra en la figura. Como lo dice el texto, tiene entrada por un lado y por el otro, a diferencia del otro que nada más es una sola. Tenemos el cilindro de doble vástago. No deja de ser un cilindro de doble efecto con la salvedad que contiene dos vástagos en un lado de su pistón. Y bueno, en este caso los vástagos son los que se ven en la figura, que prácticamente son dos puntitas con un cilindro doble acoplado. Cilindro dúplex continuo o cilindro TADEM. Es un cilindro que contiene dos pistones unidos por un mismo vástago y con entradas de aire independientes, con lo que al inyectar aire comprimido por las dos entradas se consigue que la fuerza ejercida por este cilindro sea el doble que con uno de doble efecto. Simplemente es para provocar más fuerza, como lo dice ahí, ya que haga de cuenta que si usted, bueno, si se unen dos de doble efecto, podríamos en lugar de utilizar dos, solamente uno, pero con el dúplex o continuo. Tenemos el cilindro dúplex gemelo. Es un cilindro que contiene dos vástagos y dos pistones, como si fuesen dos cilindros de doble efecto en una misma camisa. El otro era de uniones, o sea, se veía la unión, pero en este caso es uno solo con el mismo funcionamiento. Tenemos el otro, el de cilindro sin vástago. Como el propio nombre lo indica, no contiene vástago, solamente lleva un pistón que cuando se aplica presión por cualquiera de los dos lados, hace que se mueva y a su vez hace que se mueva la parte móvil que hay en el exterior de la camisa. Ah, ahora pasaremos con los tipos. Los tipos que acabé de mencionar son de efecto lineal. Estos son de efecto rotatorio. Tenemos el motor de paletas, que dice que el giro de este motor se produce cuando el aire hace girar las paletas que están alrededor del eje. Y este es incluso una imagen, bueno, ahí la muestra que es un motor tipo Exner, lo cual que hace que a través del aire empiece a motorizar, bueno, empiece a hacer su función, a cambiar la energía en trabajo, en este caso. Tenemos el motor de engranaje. En este motor está compuesto por dos engranes, de las cuales uno está conectado al eje del motor. Al circular aire hace que los dos engranes empiecen a girar, haciendo así que el eje del motor también gire. Estos motores son algo parecidos a los eléctricos, que son los más comunes, pero la diferencia es que estos son impulsados por aire y no por corriente eléctrica. Lo que hace es que el aire provoca la presión sobre un engrane y empieza a girar. Obviamente la polea que está conectado al motor o lo que tengamos acoplado se va a transformar en trabajo. Tenemos los motores de pistones. Este tipo de motor suele ser de 4, 5 o 6 pistones. Al aplicar aire comprimido sobre estos pistones se consigue que el motor gire, ya que gracias al caudal del aire se desplaza el pistón y este a su vez hace que gire el eje del motor. Ese tipo de motores, pues los podemos incluso a veces comparar como con el motor de un vehículo, dado que pues tiene pistones y también necesitan de una compresión para poder hacer accionar el motor, valga la redundancia, y que pueda caminar en ese caso un carro. Es prácticamente lo mismo, simplemente que esto es un motor más pequeño. Este motor en este caso es de dos pistones únicamente, el que se muestra en la figura.
Ahora pasaremos con los actuadores hidráulicos. Los actuadores hidráulicos son dispositivos automáticos que funcionan directamente con aceite o agua. Los hay para baja presión, que va en un rango de 250 a 500 psi o libras sobre pulgada cuadrada, y alta presión, que va de 600 a 5000 psi. Utilizan agua de planta de tratamiento, aceite hidráulico industrial y aceite biodegradable. Son utilizados para automatización de válvulas de compuerta, bola, macho, mariposa o dampers. En este caso, como lo mencionó, bueno, se mencionó anteriormente, es prácticamente la misma función de un hidráulico y un neumático, a diferencia que este se utiliza para presiones mucho mayores. En este caso es lo mismo, o sea, más que uno funciona con al aire y en estos funcionan con algún tipo de líquido, ya sea agua o aceite, como se mostró. Tenemos el cilindro de simple efecto. Es lo mismo, la misma definición, pero como ya lo dije, es para más presiones más mayores. Incluso ahí podemos ver hasta el final de la diapositiva que dice son igual que los neumáticos, a diferencia que trabaja a presiones mucho mayores. También tenemos los hidráulicos rotativos. Los actuadores hidráulicos rotativos pueden ser de diferente tipo en función del proceso a realizar, ya sea de giro continuo o de giro de un determinado número de grados, para realizar un pequeño giro de unos ciertos grados o hasta los 360 grados, es decir, una vuelta completa. Tenemos también motores hidráulicos. Los motores hidráulicos pueden realizar la misma función que un motor eléctrico, pero con algunas ventajas dependiendo de las características del proceso. El tamaño del motor es mucho menor, ya que la central hidráulica suele estar ubicada en una zona independiente al lugar donde necesita el movimiento. Ahora pasaremos con otro tema, que es el tipo de válvulas. Existen un sinfín de válvulas, pero aquí están la mayoría, o traté de que estuvieran la mayoría. Como primer punto tenemos la válvula de aguja. Es llamada así por el vástago cónico que tiene del obturador sobre un orificio de pequeño diámetro en relación al diámetro nominal de la válvula. En este caso lo podemos, o a veces lo conocemos como una llavecita. Ese es el vástago. Dice que el desplazamiento del vástago es de rosca fina por lo regular. Es lento, y el hecho de que hasta que no se gira un buen número de vueltas, la selección del paso del fluido es mínima. Convierte esta válvula en una buena regulador de caudal, con poco desgaste y cavitación a grandes presiones diferenciales. Bueno, como es de rosca fina, pues va subiendo o va dando paso o va cerrando el paso de muy poco. Eso evita que se sufra menos desgaste, en este caso la válvula, porque va avanzando de poco. Y es para controlar, como que lo dice el caudal, el tanto de fluido que va a pasar por ella. Tenemos la válvula anular. Permite la regulación de presión y caudal. No padece cavitación, puede cerrar contra toda la presión. El obturador tiene de forma cónica, se desplaza en la dirección axial de la tubería. El fluido pasa rodeando el obturador. Bueno, ahí se ve en la imagen cómo se ve como un tipo de bombita agrandada, que es la que hace que baje la presión, donde igual se ve como un vástago, que es la que permite cortar el fluido o dar paso. Tenemos otro tipo de válvulas, las válvulas de compuerta. Estas son de las más comunes utilizadas para el fluido de agua, bueno, las tuberías de agua. Es utilizada para el flujo de fluidos limpios y sin interrupción. Cuando la válvula está totalmente abierta, el área del flujo coincide con el diámetro nominal de la tubería.
por lo que las pérdidas de carga son relativamente pequeñas. Como yo les decía, esta válvula prácticamente al abrirse deja que la tubería fluya sin alguna obstrucción. Por eso se utiliza mucho en las tuberías de agua potable. Tenemos válvulas de diafragma, que dice que se utilizan para el corte y estrangulación de líquidos que pueden llevar a una gran cantidad de sólidos en suspensión. En las válvulas de diafragma se aísla el fluido en las partes del mecanismo de operación. Esto las hace idóneas en servicios corrosivos y viscosos, ya que evita cualquier contaminación hacia o del exterior. La estanqueidad se consigue mediante una membrana flexible, generalmente de elastómeros, pudiendo ser reforzada con algún metal que se tensa por el efecto de un eje punzón de movimiento lineal hasta hacer contacto con el cuerpo que hace de asiento. Bueno, tenemos en la imagen de la derecha cuando está abierta y cuando está cerrada. Se le llama de diafragma porque tiene esa forma, esa peculiar forma. Simplemente cuando el vástago empieza a bajar, empieza a deformar la membrana y provoca que se cierre. Y la forma que tienen es especialmente para los líquidos, los fluidos que llevan algún tipo de sólidos, como se dice, dado que al pasar el fluido lleva una presión, los sólidos son un poco menos densos, se van a estampar en la barrera, obviamente provocando que nada más pase prácticamente el fluido y se queden los sólidos de un solo lado. Tenemos las válvulas de tipo globo. Son llamadas así por la forma esférica de su cuerpo. Si bien actualmente en algunos diseños ya no son tan esféricos, conservan el nombre por el tipo de mecanismo. El obturador tiene un movimiento lineal. La mayoría de los vástagos son roscados, permitiendo su avance mediante múltiples giros, como en las actuadas de forma manual con volante. La válvula de globo es muy utilizada en la regulación de fluidos. La geometría del obturador caracteriza la curva de regulación, siendo lineal para obturadores parabólicos. Pues como se ve en la figura, eh, eh, por la forma que tiene, es algo esférica bien donde baja el vástago para cerrarlo. Eh, Ahora ya no son tan de esa forma, ya prácticamente son lineales, pero siguen cumpliendo la misma función. Tenemos la válvula de cono fijo. Es una válvula de libre de descarga, también conocida como válvula Howell-Bunger o válvula de chorro hueco. Estas válvulas se utilizan para descargar el agua a alta presión en los embalses o tuberías forzadas contra la atmósfera. Algunas válvulas están también diseñadas para trabajar sumergidas en el agua. La salida del flujo de agua por la válvula no es convergente. Se dice que la descarga tiene forma de chorro hueco. Una gran área de aire hace contacto con el spray de agua, reduciendo la energía cinética de la misma. Bueno, esta forma o por su nombre lo dice, de chorro hueco, es porque avienta un chorro, pero simplemente es la forma redonda, pero por dentro digamos que no es completamente agua, sino es aire, pero por la presión que lleva hace ver que fuera toda un flujo laminar, pero simplemente no porque está alrededor simplemente de la válvula. Tenemos la válvula tipo pinch, o mejor conocidas como válvulas de pellizco, que dice que la estanqueidad se consigue mediante la estrangulación de la misma conducción, que es un tubo flexible llamado soleve, el cual es el único componente en contacto con el medio, idóneas en servicio de líquidos pastosos y partículas sólidas en suspensión. Evita el contacto con los mecanismos de la válvula y cualquier tipo de contaminación hacia o desde el exterior. Bueno, esta se le llama así porque en su forma peculiar del mecanismo, como se ve ahí, viene de una rama grande, hace el efecto pinch, que es un diámetro menor donde las partículas que vienen con algunos sólidos o contaminantes de líquido se quedan atrapadas y haciendo que solo permita
el paso de fluido, no de especies sólidas. Obviamente van a pasar, pero en menor cantidad. Bueno, para esto tenemos que tener un criterio de selección de actuadores y de válvulas también. Dice que la selección está en función de la aplicación. Es necesario conocer si el tipo de control del proceso es de interrupción, regulación o rotación. Los actuadores son de distintas formas según el tipo de montaje que se quiera realizar. Para la selección se debe tener en cuenta factores como la potencia, el control o la controlabilidad, el peso y el volumen de lo que se quiere controlar, precisión, si es de precisión o si es de velocidad, el tipo de mantenimiento que se le va a llevar y sobre todo el costo. Tenemos otro punto que son señales de mando para actuadores. La unidad de control es el centro del cálculo que procesa las señales de entrada de los sensores y a partir de esos datos calcula el tiempo de inyección como la medida de la cantidad de combustible a inyectar, así como los ángulos óptimos de cierre y avance del encendido. Además, puede encargarse de otras funciones. La unidad de mando disponible de un microordenador con microprocesador CPU, memoria de programa o el ROM y los datos, obviamente la RAM, y una unidad de entrada y salida, así como un convertidor analógico digital y un conformador de impulsos. Además, también consta de etapas de potencia que amplifican señales de salida. Lo podemos ver en este diagrama o esta estructura que dice la estructura y funcionamiento son en términos generales comunes a todos los microordenadores dotados de microprocesadores que tienen sensores, que son las señales, impulsos de tensión o señales de tensión o simplemente pulsos, conformador de impulsos, convertidor de algún pulso analógico a digital. Es decir, bueno, llevamos una materia que se llama electrónica analógica y electrónica digital, lo cual provoca la digital, que es la que utilizamos y conocemos o de la que nos podemos gozar, que convierte pulsos analógicos a digitales. Obviamente lo va a procesar un CPU, el CPU tiene ROM y RAM, y obviamente las etapas finales son lo que va a dar como resultado. Y lo único que va a hacer es transmitir todo eso a los actuadores. Y eso es todo. Gracias.